Muy bien, 7:30. En la última parte a Pavel Muñoz le preguntamos su visión respecto a la intención del Estado ecuatoriano de ingresar como Estado asociado, ya es país observador, quiere concretar su adhesión como Estado asociado a la Alianza del Pacífico, que sería el paso, la antesala, para ser admitido como miembro pleno de este organismo, integrado por México, por Colombia, por Perú y por Chile. Ecuador ya había sido invitado durante los últimos años a integrar a la Alianza del Pacífico y fue una postura de quien gobernó el país en aquella época, Rafael Correa, de no acceder a la Alianza del Pacífico. Quiero preguntarle a Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura, ¿cuál es su visión sobre este tema? Porque claro, hay un segmento del sector empresarial que está totalmente de acuerdo y que de hecho está impulsando la adhesión, la concreción del ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico, pero sí me gustaría saber si el sector agricultor del país está en la misma línea. Rodrigo, ¿cómo está usted? Bienvenido, buenos días. Bienvenido, buen día. Buenos días, Alexis, Fabricio, qué gusto estar aquí. Buenos días a todos los radioescuchas e internautas. A ver, primero contextualicemos lo que acabas de plantear, y esta palabra se usaba mucho en la década anterior. Y creo que es interesante reconocer que el gobierno pasado firmó dos acuerdos comerciales muy importantes. El uno es con el Mercosur y el otro es con la Unión Europea. Entonces, y el tema de Alianza del Pacífico también se lo hablaba el gobierno pasado. De hecho, en la cumbre de Lima, me parece que fue el presidente peruano o colombiano, que hicieron referencia a que el Ecuador debió haber entrado a la Alianza del Pacífico en el 2011 y que lamentablemente no lo hizo. Cuando hacemos referencia ahora a la Unión Europea, en la cual ingresamos, y recordaba justamente ayer una entrevista en el año 2014 en la televisión de la Asamblea, contigo, Fabricio, que hablábamos de la Unión Europea, sí, ¿cómo no? Y de pronto del 14 al 16 se olvidó todo, y en el 16 de agosto a diciembre se firmó. El presidente Correa no la firmó, al igual que la presidenta de la Asamblea no lo firmó. Sin embargo, el vicepresidente y la vicepresidenta de la Asamblea sí suscribieron el acuerdo. Ese acuerdo con Europa sostuvo exportaciones de Europa por varios cientos de millones de dólares. Los acuerdos comerciales generan miedos. Es definitivo y es una realidad, y el sector agrícola es uno de los sectores más sensibles en todos los acuerdos que se hayan firmado aquí en el Ecuador o en acuerdos en otros países. ¿Cuáles son los aspectos que el Estado a la hora de sentarse a negociar debería considerar, sobre todo con los sectores más vulnerables, Rodrigo? Quería llegar a eso, pero también el sector agrícola ecuatoriano tiene grandes oportunidades que no las está aprovechando todavía, y en este momento ya está lanzado el proyecto de queso amasado carchense como denominación de origen protegido, algo que Europa lo está usando 60, 70 años y Colombia 40. ¿Qué sectores son sensibles? Todos los sectores son sensibles. Todos los sectores son sensibles, que no esperen que va a haber un remesón y va a haber que tomar decisiones de cambio. Esa es la realidad. Entonces, la actitud del proteccionismo que hablaba Pavel hace unos minutos, del excesivo proteccionismo que probablemente ciertos sectores sí lo están esperando, es parte de los miedos que hay. Pero me pongo a pensar, cada día que nos despertamos, todavía no hablo de levantarnos de la cama, nos despertamos, no estamos pensando si salgo o no salgo de la casa por el miedo a cómo estará el tráfico, o me asalten, me maten, la delincuencia y cosas por el estilo. Eso es parte de todos los días. Tenemos que prepararnos. ¿Qué es lo que el gobierno debería hacer para preparar mejor al país? No es un tema de por sectores necesariamente. Tenemos que ser más competitivos. Los índices de competitividad global, olvidémonos de lo que decimos los ecuatorianos, porque a veces dicen es que un sector o el otro, claro, o el tercero, ya, no. Los índices de competitividad global, y ahora hasta el FMI lo menciona, el país requiere una reforma tributaria para simplificar procesos, requiere de manera urgente, una reforma laboral que desbloquee la contratación. Los costos de desvinculación son altísimos. Esta sobrerigidez laboral y esta estabilidad por decreto genera un freno a la contratación.
tenemos que Bueno, pero tener usted no habla, mecanismos usted más no dice demasiada flexibles. estabilidad laboral, como dijo un analista en Guayaquil. Excesiva estabilidad laboral. Yo no creo que la estabilidad es excesiva o no excesiva. La estabilidad simplemente no es por decreto. En algún momento me preguntaban cuando se abren micrófonos y sale un señor y me dice, es que el Ecuador tiene que ser como Estados Unidos. Y me hablaba de unos ejemplos maravillosos. Yo le dije completamente de acuerdo. Trabajo por horas, no hay estabilidad laboral. Para la desvinculación lo que se hace es estirar la mano y decir las gracias, si es que tiene la voluntad de hacerlo el patrono. Le dije al señor que defendía la sobreestabilidad ecuatoriana, estoy de acuerdo con usted, pero se incomodó. Vamos viendo que el mundo es más dinámico, vamos viendo que hay que tener reglas más claras. Voy al tercer punto. Bajemos esta sobretramitología. Si es hacer un trámite en el Ecuador, es tarea, como me decían ayer un estudiante, crear una empresa es dificilísimo, cerrar una empresa es casi imposible. Por favor, esos son trámites innecesarios que encarecen directa o indirectamente, definitivamente, el costo del crédito. Pero también le preguntaría a Pavel, cuando hablamos del costo del crédito y revisamos el Código Orgánico Monetario y Financiero, que fue materia de esa entrevista del 14, porque la estuve revisando, haciendo memoria del acuerdo con Europa, vemos que también hay una serie de trabas y garantías que por ley terminan encareciendo el crédito. Y cuando conversaba con un ex ministro de Agricultura, le decía, ¿por qué el Banco Nacional de Fomento tiene créditos que arrancan en el 9,5? Ahora estamos en el 8. Me decía Rodrigo, porque por ley el crédito mínimo que otorgaríamos arrancaría en una tasa del 6,5%. Otros países manejan tasas del 1 o 2% y manejan conceptos de banca de desarrollo que el Ecuador, aunque las menciona, aún no las tiene. Y sobre todo cuando se trata de actividades de riesgo, ¿no? Y el agro es precisamente una actividad de riesgo por la serie de situaciones y vicisitudes, incluso de tiempo que tienen que soportar. Pero alguien nos decía y nos comentaba, Rodrigo, y le traslado esta inquietud, el sector empresarial también como que siempre está buscando victimizarse y echarle la responsabilidad, por lo general, al Estado, ¿no? De por qué no se hizo esto, por qué no se hace aquello, y no se parte de las condiciones por las cuales también el empresariado, el sector privado, podría arriesgar un poco más. A ver, yo creo que hay una combinación de factores. Cuando tú tienes un papá Estado paternalista con políticas proteccionistas y donde todo es absolutamente rígido y solo papá Estado decide, que es algo que se potenció el gobierno pasado, pero que no es ajeno a la historia del Ecuador, pues eso se complica. Pero vea usted que lo mismo ha tratado de hacer Trump con su industria, ¿no? O sea, incluso pretendiendo bloquear a sus competidores externos como Huawei de la China, ¿no? Y la guerra comercial va a terminar afectando a los principales consumidores de productos chinos, que son los mismos norteamericanos. Entonces, estoy de acuerdo, la apertura tiene que ser racional, la apertura tiene que ser debidamente medida y debemos medir impactos de lado y lado. Pero cuando vemos el sector agrícola particularmente, y este debate lo tenía ayer con un grupo de dirigentes, ¿por qué cuando importamos un producto al Ecuador cuesta 3 veces más de lo que es el mismo producto que se importa a Colombia o a Perú? 3 veces más. Y esto me pasó un chasco con el dueño, con el gerente general de esta empresa, que obviamente salvo el nombre, que yo le decía en un grupo de gente sin saber quién era, decía, ¿y por qué esta empresa puede darse el lujo de vender este producto fabricado en el Ecuador casi a un 60% más barato en Colombia de lo que le vende en el Ecuador? Si solamente por el costo de transporte y el diésel ya le cuesta un poco más pasar la frontera. Tenemos arancel cero con Colombia y Perú. Tenemos un 98% de aranceles tarifa cero con Chile. Esos son 3 de los 4 países de la alianza. ¿Por qué tenemos tanto miedo? Más bien veamos las oportunidades y esto de aquí yo creo que es otro tema que hay que ver. No solamente veamos la Alianza del Pacífico como un tema comercial,
porque también tendríamos que analizar la Alianza del Pacífico en las otras complementariedades, que es lo que originó el nacimiento para de la el misma. sector ganadero, para el sector lechero, ¿no sería una complicación que Ecuador entre a la Alianza del No, Pacífico? claro que va a ser una complicación. ¿Cuál es la principal complicación que podría haber? La principal preocupación es que comiencen a llegar productos, obviamente, ganadero, lechero, productos lácteos desde otras latitudes. Pero cuando vemos el ejemplo del sector ganadero chileno, y yo sé que esto de aquí puede ser cuestionado y estoy consciente que hay amenazas y creo que la principal amenaza que tenemos es la forma de pensar. Cuando en el sector ganadero chileno en el año 82 se acercó al gobierno y le dijeron, señor presidente, que no le recibió, por cierto, el presidente Pinochet, sino recibió el ministro de Hacienda, y les dijo, por favor, señor gobierno, ayúdenos, estamos muriendo, no vendemos nuestros productos. Este comentario fue lapidario y fue, si no pueden vender sus productos, cómase en sus vacas. Esto es real, suena espantoso, pero generó que el sector productivo chileno comience a agruparse y comience a generar competitividad. Y Chile es un país exportador de productos y actualmente es un país que exporta productos lácteos al Ecuador. ¿El sector lácteo, el sector ganadero, el sector lechero ecuatoriano está preparado o no está preparado en este momento? Yo veo que el Ecuador mentalmente todavía no está preparado para entrar a una libre competencia. Sin embargo, sí estamos en una real libre competencia a través de CAN, a través de Mercosur, a través de la Unión Europea. Han pasado 2 años y medio del acuerdo comercial con Europa, hemos sostenido exportaciones, pero todavía tenemos problemas internos. Venimos hablando de las soluciones, pero no acabamos de concretarlas. Si por ejemplo, no son de ahora. Si por ejemplo se concreta, a ver, el primer paso en este momento es que Ecuador tiene que tener un acuerdo comercial con México. Ecuador tiene acuerdo comercial con Perú bilateral, tiene acuerdo comercial bilateral con Colombia, tiene acuerdo comercial bilateral con Chile, pero no lo tiene con México. Entiendo que con México hay que tener un acuerdo bilateral como paso previo a que la Alianza del Pacífico evalúe el ingreso de Ecuador como miembro pleno. Pero si finalmente se da este paso, se deberían adoptar mecanismos para proteger la producción de leche ecuatoriana o la producción de cárnicos, y menciono estos dos elementos porque fueron, digamos, parte del debate durante la negociación para el tratado comercial o el acuerdo comercial con la Unión Europea, y sobre esto también se habló cuando comenzó y no prosperó la negociación del TLC con Estados Unidos. Bueno, el tema TLC con Estados Unidos tuvo otros temas de coyuntura que tuvieron que ver con factores completamente ajenos. ¿Más políticos o no? Más del tipo que coincidencialmente la noche anterior a la firma del TLC, que ya estaba acordado, me parece que salió el tema de Occidental. Entonces fue factores de otra índole. Pero digo, debería haber procesos de desgravación probablemente en un tiempo no muy largo. Cuando los procesos de desgravación son muy largos, resulta lo que pasó con un sector este año, que en un acuerdo con la CAN, en un proceso de desgravación a 20 años plazo, ya en diciembre del año pasado se vencieron los 20 años, y en enero estaba en el ministerio diciendo, qué barbaridad, no nos hemos enterado, necesitamos protección. Entonces yo creo que hay que trabajar el tema, hay que trabajarlo muy prudentemente, pero también irnos al otro extremo de negar la existencia de que esto está pasando y que ya los demás países son parte de, y vemos el caso, y yo creo que invito a todos los que nos escuchan a revisar un poco el caso Perú. Perú, cuando hablábamos hace 20 años, el norte del Perú era un desierto y ahora sigue siendo un desierto. Lo que pasó es que la actitud cambió y ahora ese desierto produce cualquier cantidad de cosas. Y Perú sí mantuvo una política clara. Planteó al sector privado y al inversionista, tanto local como internacional, donde muchos son ecuatorianos, reglas claras y estables en el tiempo. Se han ido ajustando ciertas cosas, pero no estamos refundando o reformando un país cada que podamos, o reestructurando todo el aparato tributario, o complicando más la sobrerrigidez laboral, o creando nuevos trámites para, en principio, facilitar nuevos, viejos trámites creando nuevos. O sea, la idea es, y estas son palabras de Marisol Andrade que me gustaron mucho del SRI, no solamente hay que hacer simplificación tributaria, sino simplicidad tributaria.
apuntemos a una reforma laboral que se ajuste más con miras al siglo XXI, a una revolución 4.0 que a una revolución 1.0 del siglo, de la primera fase del siglo pasado. ¿Y qué debería implicar esa reforma laboral que no signifique un retroceso en los derechos adquiridos ya por los trabajadores y que están consagrados en la Constitución? Hasta el momento existen 3 acuerdos a nivel de Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, de los cuales uno ha sido muy cuestionado porque dice que es retroceso. El Ecuador tiene 40 horas de trabajo a la semana. Lo único que se ha planteado es que esas 40 horas se las pueda redistribuir de otra forma. ¿Dónde está el retroceso? Se mantienen las 40 horas. La hora 41 es hora extraordinaria sin ningún inconveniente y nadie ha cuestionado eso. Que el 35% de recargo absolutamente injustificado en los contratos ocasionales, porque a igual trabajo, igual remuneración, debe ser eliminado. Contrato que no se usa. ¿Dónde hay retroceso en eso? Y que en el caso de emprendimientos se pueda tener un contrato de hasta 3 años plazo, en donde lo único que no se considere, en el caso de que el emprendimiento muera antes de los 3 años, es el despido intempestivo, porque todo el resto de derechos laborales están consagrados en ese mismo contrato, y de falsedad absoluta. Pero el hecho de que se ha dicho que se ha incrementado el periodo de prueba, eso es falso, de falsedad absoluta, y ahí creo que ahí hasta debería haber una pena por falsedad intelectual. ¿Qué es lo que se está entendiendo por emprendimiento, además, Rodrigo? Nuevos inicios de algún negocio y nuevas inversiones. Pero negocio propio. Negocio propio. ¿A qué te refieres con negocio propio? Yo no emprendo un negocio de Alexis, yo emprendo el negocio de Lo que Rodrigo. pasa es que cuando dices periodo de prueba para un emprendimiento, digo, me parece que se está refiriendo a alguien que ingresa a trabajar en una empresa nueva, naciente, y le vamos a dar un... El emprendimiento, como está contextualizado en el documento en este momento, es hacia una empresa nueva, una empresa que está naciendo y que contrata. Y cierto es que los emprendimientos nuevos, muy pocos contratan, precisamente por el miedo a que si les fue mal en un año tienen que pagar un despido de 3. Hay una estadística que dice que el 70% de emprendimientos fracasan, ¿no? Por esa razón, 70 y 75 de emprendimientos fracasan. Entonces hay que cuidar hay que ser solidarios con esta gente que quiere emprender y que quiere crear un nuevo negocio. Y de igual manera alguien que quiere ampliarse. Se me ocurre, si la radio quiere montarse un tema paralelo en la misma línea, pues es una suerte de un emprendimiento, es un capital de riesgo adicional que va a requerir más gente, que no tiene garantías de que le va a ir bien. Entonces, si pudiéramos sacar que todos los emprendimientos les va a ir bien por decreto, pues maravilloso, no tendríamos que complicarnos. Rodrigo, gracias por el tiempo. Gracias. La visión de Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura, respecto de la posibilidad de que Ecuador ingrese como miembro pleno a la Alianza del Pacífico. Sus comentarios sobre esta, como lo ve así, como una oportunidad para apuntalar la competitividad del sector empresarial, del sector agrícola, del sector ganadero. Gracias a nuestro invitado, 7 de la mañana, 48 minutos.